Entre el año 2014 y 2017 sucedieron varios eventos en mi vida personal y laboral que influyeron mucho para lo que vino después. Y esos eventos tuvieron que ver con nacimientos, muerte, enfermedad, desafíos en el nuevo lugar de trabajo, la apuesta de un nuevo amor. No estaba siendo una persona feliz en el trabajo. Y ahí llegó mi primera crisis profesional. Es que si no hacemos ese clic en algún momento de nuestra vida adulta, estamos condenados básicamente a vivir la vida de otros y no de vivir la vida que nosotros deseamos. En otras palabras, lo que yo quería era poder vivir de lo que había estudiado, y eso lo logré a mis 30 años. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. El cuarto capítulo de mi libro se llama Crecimiento Personal y Profesional, y lo denominé así básicamente porque entre el año 2014 y 2017 sucedieron varios eventos en mi vida personal y laboral que influyeron mucho para lo que vino después. Y esos eventos tuvieron que ver con nacimientos, muerte, enfermedad, desafíos en el nuevo lugar de trabajo, la apuesta de un nuevo amor, volver a terapia porque ese nuevo amor no funcionó y sentirme que yo no podía estar bien con una pareja. Y como si todo eso fuera poco, en el año 2017 me di cuenta que a pesar de estar trabajando en una de las mejores empresas en Bariloche y en Argentina, yo no estaba siendo una persona feliz en el trabajo. Y ahí llegó mi primera crisis profesional. Para comenzar con este episodio, me gustaría compartir con vos la siguiente reflexión. Yo creo que hay un momento en la vida en que si empezamos a ser conscientes de lo importante que es cuidar nuestra salud mental, no nos queda otra que empezar a aprender a dejar de ser víctimas de la realidad para convertirnos en protagonistas de nuestra propia vida. Lo que quiero decir es que si no hacemos ese clic en algún momento de nuestra vida adulta, estamos condenados básicamente a vivir la vida de otros y no de vivir la vida que nosotros deseamos. Y ese clic o ese cambio de mentalidad lo empecé a vivir a mis 27 años. Cuando me di cuenta que los resultados que estaba teniendo en diferentes ámbitos de mi vida no me estaban siendo lo más redituables y tampoco satisfactorios, entonces empecé a mirar un poquito más para adentro y es ahí donde empecé a ver un crecimiento consciente de mi ser. Y a su vez, ese aprendizaje impactó positivamente en mi hacer, es decir, en mis acciones, y por ende se empezaron a ver en mis resultados. Asimismo, me gustaría recordarte cómo termina el episodio anterior, donde cuento que arranco el año 2014 con un trabajo nuevo que cambió mi estado anímico y me dio mucha fuerza para seguir adelante. Y en este sentido me gustaría contarte mejor por qué para mí fue tan significativo entrar en INVAP en ese año. Primero porque era una empresa muy prestigiosa y lo sigue siendo acá en Bariloche, y todos saben que trabajar ahí te abre muchas puertas después, pero además tenés muchos beneficios y aprendes un montón. Sin embargo, lo más importante para mí era poder trabajar de lo que yo había estudiado. Hasta ese momento yo no había tenido un trabajo donde pudiera aplicar 100% lo que había aprendido en la carrera de Relaciones Públicas. Pero sabía que si entraba en una empresa como INVAP iba a tener muchas chances de poder trabajar de lo que había estudiado. Y no me equivoqué.
En esa empresa trabajé exactamente 8 años. Y si tengo que resumir en pocas palabras cómo fue mi experiencia trabajando allí, yo la divido en 3 etapas diferentes. Los primeros 2 años te diría que yo estaba muy contenta por varios motivos. En primer lugar, porque, como dije anteriormente, había entrado a una de las mejores empresas acá en Bariloche, de eso no tenía dudas, y eso me generaba mucho orgullo y también mucha seguridad, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Y por otro lado, lo que más me motivó al entrar ahí fue los beneficios que nos brindaba la empresa y la cantidad de personas que yo iba a conocer ingresando a INVAP. De hecho, yo trabajé siempre en la sede central y en ese momento éramos alrededor de 1.200 personas en total en la empresa, pero en ese lugar físicamente íbamos a trabajar más o menos entre 800 y 1.000 personas todos los días. Entonces, eso me encantaba. Sin embargo, lo que menos me motivaba en esa primera etapa fue el rol que tenía. A mí me habían contratado para estar en la recepción principal y si bien eso al principio hizo que me conociera mucha gente y yo también poder conocer a mucha gente dentro y fuera de la empresa, ya al año de estar ahí yo ya estaba un poco aburrida y eso me empezó a afectar. Pero lo bueno es que lo iba charlando con mis compañeros y también con mi jefe y sabía que en algún momento la posibilidad de trabajar en el área de relaciones institucionales, que era mi sueño, iba a estar y así fue. En el año 2017 arranqué para mí la segunda etapa dentro de INVAP y esta tuvo que ver con el cambio de sector, el cambio de compañeros, de jefe y de tarea, que era lo que yo quería. En otras palabras, lo que yo quería era poder vivir de lo que había estudiado, y eso lo logré a mis 30 años. Sin embargo, sucedió algo que no esperaba. A los pocos meses de estar ahí y de poder poner en práctica lo que había estudiado y vivir en el día a día lo que era trabajar en el área de relaciones públicas, institucionales y saber más o menos cuáles eran las tareas principales de ese sector, internamente empecé a cuestionarme si yo me quería dedicar a eso toda la vida. Y sin saberlo, desde ese momento empecé una búsqueda incansable hasta conseguir un trabajo con propósito. Pero esa búsqueda fue un proceso lento y silencioso al principio, principalmente porque a nivel personal seguía viviendo muchos cambios y habían sucedido algunos eventos que también me habían movilizado mucho emocionalmente, entonces no quería tomar ninguna decisión apresurada. Y en este sentido, en el libro también comparto cuáles fueron algunos de esos eventos personales que me marcaron bastante y que me hicieron crecer y madurar de golpe. Como por ejemplo, uno de ellos fue enfrentarme al mismo tiempo con la vida y con la muerte de seres queridos, y por ende transitar emociones muy opuestas. No sé si alguna vez te pasó, pero la verdad es que es muy fuerte recibir a un ser querido y al mismo tiempo enterrar a otro. Eso te marca mucho y empezás a ver la vida con otros ojos. También me pasó en esos años volver a creer en el amor a pesar de todos los miedos que tenía de mi relación anterior y a su vez volver a transitar otra separación de pareja. En ese aspecto, esa nueva relación de pareja con Marcos, para mí también fue un punto de inflexión en mi proceso de transformación personal. Con él realmente conocí una parte mía que no conocía, es decir, que fue un gran espejo en muchos aspectos de mi personalidad y siento que aprendí mucho a su lado y por eso siempre se lo voy a agradecer, a pesar de que tuvimos momentos donde ninguno de los dos la pasó muy bien. Y otro hecho que me movilizó bastante en esos años fue recibir un llamado de mi hermana mayor para decirme que papá estaba internado muy grave luego de una operación y tener que viajar de urgencia para poder verlo en terapia intensiva y yo sentir una angustia muy muy grande porque en el fondo sabía que tenía muchas cosas por decirle y no saber si iba a poder llegar a decírselas en vida. Pero bueno, por suerte mi papá es muy fuerte y salió de esa y de muchas otras más que vinieron más adelante y hoy tengo la mejor relación que puedo tener con él y no me queda nada pendiente por decirle.
Y a raíz de todos esos eventos que sucedieron entre el año 2014 y 2017, en un momento realmente necesité pedir ayuda profesional porque sentí que no podía con todo y no quería volver a caer como en el año 2012. Por ello lo que hice fue pedir acompañamiento terapéutico, en este caso con una psicóloga acá en Bariloche, que realmente me hizo muy pero muy bien. Y en ese proceso estuve trabajando alrededor de un año. Fueron meses de mucha introspección, de mucha incomodidad, pero también de mucho, pero mucho crecimiento. Y principalmente porque en ese espacio empecé a trabajar la relación que tenía yo con mi mamá y con mi papá y cómo eso me afectaba para el resto de las relaciones y principalmente a la hora de relacionarme con una pareja. En ese momento empecé a darme cuenta lo importante que era sanar la relación con nuestros padres y por eso puse mucha atención en tener conversaciones productivas tanto con mi mamá como con mi papá y eso de a poquito fue calando en otras relaciones, así que muy agradecida con ese proceso que hice en ese momento. Y por otro lado, ese espacio terapéutico también me ayudó un montón porque fue cuando empecé a cuestionar la relación que yo tenía con el trabajo. Y llegué a pensar seriamente que lo que había estudiado no me había servido absolutamente para nada porque yo ya lo estaba aplicando y no me gustaba. Y eso hacía que me angustiara un montón. Sin embargo, gracias a tener ese espacio de escucha y de análisis, fui descubriendo muy de a poco qué era lo que a mí más me gustaba hacer, qué era lo que menos me gustaba hacer también y qué era lo que me resultaba fácil de hacer. Esto es algo que trabajo mucho hoy en día en las mentorías, donde acompaño a las personas a conectar con sus pasiones, con sus habilidades, con sus fortalezas y también con lo que a esa persona le interesa y le sale bien, ya que es muy probable que si logramos conectar con esos puntos y con otras cosas más que tienen que ver con nuestra manera de ser y estar en el mundo, estemos cada vez más cerca de encontrar ese trabajo con propósito. Y para concluir con este episodio, me gustaría poder compartirte cuál fue el mayor aprendizaje en esa etapa de mi vida. Básicamente tuvo que ver con aprender a desaprender. Este concepto puede sonar paradójico, pero en realidad es fundamental para nuestro desarrollo personal y profesional. Y básicamente desaprender no significa olvidar o rechazar todo lo que sabemos. Más bien se trata de cuestionar nuestras creencias, hábitos y enfoques actuales para abrirnos a nuevas posibilidades. Y en este sentido me gustaría reforzar esta idea de aprender a desaprender con un párrafo del libro de Enric Corbera que se llama Bioneuroemoción, un método para el bienestar emocional, que si no lo conoces, de paso te lo recomiendo porque es muy interesante. Y al arrancar el libro, él habla justamente de este concepto. Y dice así: tu percepción es siempre una interpretación. El ser humano crece con la certeza de que el origen de todos sus conflictos se encuentra en el exterior. Buscar las causas de lo que sucede fuera de nosotros mismos nos coloca en una posición pasiva y nos vuelve propensos a sentirnos víctimas de las circunstancias. Sin embargo, paralelamente y desde hace ya miles de años, existen filosofías que proponen otra forma de ver la vida con mayor responsabilidad para nuestro estado de salud y bienestar. Del mismo modo, van apareciendo estudios e investigaciones científicas que en ocasiones cuestionan las convenciones establecidas y en otras las complementan con avances teóricos. Algunas de estas teorías promueven una interrelación con el cuerpo, la mente y el estado emocional. La estrecha relación entre la gestión de las emociones y el bienestar es un tema cada vez más estudiado y abordado desde diferentes puntos de vista. Asumir la influencia que la manera en que percibimos el entorno ejerce en nuestro estado emocional nos abre las puertas a un nuevo paradigma en el que la persona tiene la oportunidad de elegir cómo quiere experimentar una situación. En conclusión, me gustaría cerrar este episodio con el siguiente mensaje. Si estamos dispuestos a cuestionar nuestro sistema de creencias y a reprogramar nuestra mente en pos de un mundo mejor para nosotros mismos y para los demás, a través de diferentes herramientas como puede ser la PNL, coaching, psicología, etc., tendremos muchas más posibilidades de tener una vida
plena y conseguir un trabajo con propósito. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.